Cuán buenas son las buenas nuevas. Convertimos nosotros a Cristo en nuestro Salvador cuando le aceptamos, o nosotros hemos nacido y vivimos porque Cristo es ya nuestro Salvador. Bienvenido a la lección número 3 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario a la lección de la Escuela Sabática, que en esta particular ocasión nos regala un privilegio, una oportunidad maravillosa que hacemos bien en aprovechar. Nos regala la oportunidad de poner nuestras mentes y corazones en el estudio de la Biblia para conocer lo que ella nos enseña en relación con el pacto eterno, el pacto perpetuo que el Señor Dios y Padre estableció con su Hijo Jesucristo antes de la fundación del mundo y que sería ejecutado en cumplimiento fiel por Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. ¿De qué se trata este pacto eterno? ¿Cuál es la diferencia con el pacto antiguo? ¿Cuál es la parte que juega el ser humano en este pacto? ¿En qué circunstancia, ocasión o posición ha de encontrarse el hombre? Y por si esto fuera poco, ¿qué representa nuestra obediencia en relación con este pacto? Para esto necesitamos, en primer lugar, buscar la presencia de Dios en oración para pedirle a Él que nos muestre a Cristo, que Cristo aparezca hoy como crucificado delante de nosotros por mí de manera individual, para que veamos su gloria y su gloria amorosa nos atraiga y subyugue. Vamos entonces a orar para que nuestro Padre Celestial haga su obra poderosa en nosotros en esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo Dios, en el nombre de Jesús, nos atrevemos a entrar escondidos en Él delante de tu trono de gloria para hallar oportuna ayuda en esta ocasión. Venimos en Cristo, Señor, para pedirte solamente que cumplas la promesa de enviar tu Santo Espíritu a nuestras mentes y corazones, para que avivados por tu poder podamos ser llevados a la comprensión de toda verdad que es en Cristo Jesús. Señor, levanta y exalta a Cristo y ahoga, Señor, el orgullo, suficiencia humana, escondidas en Cristo, Padre, para que solamente podamos contemplar a tu Hijo en tu santa palabra. Y al contemplarlo, Señor, transfórmanos de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar, queridos hermanos, en primer lugar, uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Biblia.
el apóstol Pablo parece haber alcanzado acá, por ayuda del Espíritu Santo, la cumbre del pensamiento espiritual que nos regala una noción, una comprensión del plan de la salvación que es absolutamente elevada y centrada en Cristo. ¿Dónde encontramos esta reflexión? Estamos hablando de Efesios capítulo número 1. Vamos allá, por favor. Efesios capítulo número 1. Tenemos en Efesios capítulo número 1 a un apóstol Pablo que ha alcanzado su madurez, no solamente como escritor, sino como pensador inspirado, que comprende y nos regala así por el Espíritu Santo una noción, un punto de vista sobre el Evangelio que probablemente no encontramos en otras partes de las Escrituras. Sin embargo, cuando tenemos esta noción de la salvación y leemos el resto de las Escrituras así iluminados por esta perspectiva de la salvación, pareciera que la Escritura nos da pistas, pinceladas que van completando la luz hasta que se convierte en un todo armónico que podemos ver testificado en todas las Escrituras. Vamos a mirar lo que nos dice Efesios capítulo número 1, versículo 3 en adelante. La palabra del Señor nos dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notemos esto, queridos amigos y hermanos, porque es demasiado importante. El tiempo del verbo bendecir está en pasado. Esto es un aoristo en el tiempo o en la forma verbal del idioma griego. Es un tiempo que ya tomó lugar una vez en el pasado. La palabra de Dios dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, nos bendijo ya en el pasado. ¿En qué ocasión y circunstancias ocurrió esta bendición? ¿En qué momento del tiempo del plan de la salvación ocurrió, se nos dio esta bendición? De acuerdo con el pasaje del versículo número 4, se nos dice lo siguiente: según nos escogió en Él, en Cristo. Nota, la bendición está total y absolutamente relacionada y de hecho consiste en que el versículo 4 nos dice que esta bendición precisamente se halla en que fuimos elegidos, fuimos escogidos en Él. ¿En qué momento u ocasión? Mira lo que dice el texto: antes de la fundación del mundo. Nota esto: antes de que fuesen echados los cimientos de la tierra, antes de que Dios creara la tierra, Dios nos bendijo. ¿Y en qué consistió esta bendición? En que fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nota esto: el Padre nos bendijo, escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que en Cristo se garantizara el sublime y maravilloso propósito de que quienes íbamos a ser creados fuésemos garantizados en Cristo para llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Y esta bendición, esta voluntad con la cual el Padre nos bendijo en Cristo, ocurrió
precisamente antes de la creación del planeta Tierra y de los primeros seres humanos que lo habían de habitar, precisamente para que la elección, la vocación, la bendición, la voluntad de Dios para darnos su gracia en Cristo sea inalterable y por su sola voluntad, por su sola gracia, permanezca firme antes de que pueda ser alterada por la historia de la humanidad. Antes de que exista ser humano alguno sobre la tierra, la voluntad eterna de Dios era darnos su gracia y así lo hizo en Cristo, para que esta gracia garantice de que algún día llegásemos a ser, sin importar que ocurriera la caída del ser humano y que ésta pusiera en peligro su plan para el hombre, había ya una voluntad divina en Cristo de revertir esta caída y hacer posible para el hombre en Cristo ser hallado sin mancha, sin arruga, en santidad delante de aquel Dios que nos había pensado en primer lugar. Entonces, de acuerdo con lo que este texto dice, la segunda pregunta que nosotros pudiésemos hacer es la siguiente. Habiendo entendido la ocasión, el momento en el cual se nos bendijo, se nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Cristo, podemos entonces preguntar, habiendo ya sabido la ocasión, ¿en qué contexto, en quién radica la garantía de esta bendición? El pasaje nos dice, el versículo número 3, que se nos bendijo con toda bendición espiritual, de manera que Dios no se reservaba nada, absolutamente nada, que no podía haber sido hecho, que no podía haber sido dado a nosotros. Dios no le debía nada al ser humano, ni fue una retención arbitraria de su gracia lo que va a producir la posterior caída. No, Dios le dio toda bendición espiritual en Cristo al ser humano. Y nota esto, ¿dónde ocurrió esto? ¿Dónde ocurrió esto? De acuerdo con el versículo 3, ocurrió en los lugares celestiales en Cristo. Nota esto. Antes de que el ser humano existiera, Dios el Padre y Cristo concertaron un acuerdo, concertaron una alianza, concertaron un sublime pacto y compromiso. Dios el Padre y Cristo constituyeron el pacto eterno. Y en esta ocasión, antes de ser creado el planeta Tierra y los primeros seres humanos, Dios bendijo al ser humano en Cristo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Dios pueda bendecir al ser humano en Cristo en los lugares celestiales si el ser humano todavía no existía? Señoras y señores, lo que esto significa es que el ser humano tiene a Jesucristo como representante y cabeza de toda la raza desde antes de ser creado. Nota esto. Cuando Dios crea al primer ser humano sobre la tierra y le llama Adán, significando con esto, dándole un título más que un nombre propio, porque Adán significa humanidad, lo que es tomado de la tierra. De tal manera que Adán es un título que representa a toda la humanidad. Y esto podemos verlo claramente en Génesis 5, en donde Adán no era el nombre propio del masculino que Dios había creado, sino también incluía a la mujer que había sido creada, porque Adán incluye como término genérico, como título a toda la humanidad. Nota esto.
antes de que la humanidad tenga a Adán como representante y cabeza de toda la raza, tenía a Cristo como representante y cabeza de toda la raza. De manera que Adán es y llega a ser lo que es en relación con la humanidad por su vínculo con Cristo, porque Adán fue creado a imagen de Cristo. ¿Cuándo fue creado Adán a imagen de Cristo? Cuando Cristo creó los cielos y la tierra, cuando Cristo creó al primer ser humano, porque de acuerdo con Juan capítulo número 1, es por medio de Cristo que todo lo que ha sido hecho fue hecho, y sin Él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando Dios creó a Adán en el jardín del Edén, para ponerlo en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida, era Cristo mismo que estaba haciendo a la humanidad a semejanza suya. La humanidad tiene a Cristo por cabeza desde antes de la existencia de Adán. De manera que Adán se convertirá en el representante de la raza solo en virtud, gracias a su conexión con Cristo. Porque Adán fue creado como la humanidad entera, como representante de la raza, fue creado a imagen de Dios en Cristo, a imagen de Cristo Jesús. De esta manera, queridos hermanos, nosotros podemos entender el siguiente pasaje de Efesios capítulo número 1. Y me refiero al versículo número 5 y a su preciosísima conclusión en el versículo número 6. Mira lo que dice el versículo número 5. Dice así: en amor, nota, nos escogió para que fuésemos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él, delante del Padre. Nos escogió en Cristo para esto. Y ahora el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado. Esta palabra es absolutamente importante para entender quienes están representados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra es clave y define quiénes somos representados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué decimos esto? Vamos a leer, escucha esto. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, de acuerdo al versículo número 5, quienes han sido predestinados, pensados de antemano, en el previo conocimiento de Dios, quienes han sido creados, pensados y diseñados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, como lo dice en el griego, predestinados para la adopción. Quienes hemos sido creados, pensados y diseñados para la adopción como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y esto no según mérito alguno, no según historia alguna, no según algo bueno, algo loable en nosotros, sino según el puro afecto de su voluntad. Antes de que comience la historia, para que sea solo por su gracia, para que sea solo por el despliegue de su buena voluntad. A ver, ¿quiénes han sido predestinados para la adopción de hijos de Dios por medio de Cristo? Escucha bien lo que vamos a decir. Si los que han sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios en Cristo son solamente aquellos que ahora, en este momento en la tierra, les reciben, le han recibido o creen en Cristo, entonces, queridos hermanos, la doctrina de la predestinación doble, formulada por personajes como Juan Calvino, en la cual unos seres humanos fueron predestinados para salvación,
mientras que otros fueron predestinados para perdición. Y cuando Cristo muere en la cruz, murió solamente por los elegidos, solamente por los que le habían de recibir y aceptar, mientras que no murió por los que no le iban a recibir ni aceptar, porque Cristo murió por los predestinados para salvación, pero no por los predestinados para perdición. Entonces, si quienes han sido predestinados son solamente los que habían de recibir a Cristo, entonces Juan Calvino y la predestinación doble para salvación y perdición están correctos. ¿Se da cuenta usted lo que implica esto? Por esa razón, la manera correcta y la única manera bíblica acertada de entender Efesios 1, versículo 5, y el pasaje completo desde Efesios 1, capítulo número 1, versículo 3 en adelante, es entender que quienes hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Cristo, no es un grupo selecto de quienes iban a creer y aceptar a Cristo, no, sino que es toda la humanidad que ha sido creada, pensada, diseñada y predestinada para la adopción de hijos de Dios en Cristo, si resultaba que la humanidad llegara a estar presa, caída por causa de el engaño satánico y el pecado subsiguiente. Señoras y señores, estos textos incluyen a toda la humanidad, así como el versículo número 6 nos declara. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quiénes hemos sido aceptos en el amado? Para alabanza de su bendita y gloriosa gracia, para que abunde su gloria, para que el universo pueda asombrarse ante el despliegue de tanta gracia, de tanto poder salvífico, de tanta voluntad buena para con nosotros, para que el universo se sorprenda y Dios exhiba los trofeos de su gracia. ¿Quiénes han sido elegidos? ¿Quiénes han sido predestinados para adopción? ¿Quiénes han sido aceptos en Cristo, quien nos representaba como cabeza de la raza desde antes de la creación del mundo? ¿Quiénes? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Porque si esto no es así, entonces Cristo solamente representaría en su muerte de cruz, muriendo solamente por los escogidos. Y esto es absolutamente falso. La Biblia no enseña que Cristo murió solamente por los pecados de los elegidos. No, Señor. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 que Jesucristo es nuestra propiciación, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. La palabra de Dios dice que en Cristo Dios reconcilió consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, para que en Cristo Dios pudiese tratar a la humanidad, haciendo salir su sol sobre justos y pecadores, haciendo salir las bendiciones del sol, de la lluvia y de todo cuanto existe sobre buenos y malos, tratando a la humanidad entera como si ésta nunca hubiese pecado, hasta el día del juicio final, donde quienes rechazan a Cristo Jesús serán encontrados condenados. Señoras y señores, ¿qué es lo que esto implica para nuestra comprensión de los relatos del principio de la Biblia y del despliegue de la historia de Dios en relación con su pueblo? ¿Qué implica esto para nosotros? Vamos a pensarlo desde el relato del Génesis y la creación.
del ser humano. A ver, vamos a pensarlo. Desde antes de la fundación del mundo, entonces, Dios había hecho un pacto entre el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Quiénes son los constituyentes de este pacto? Los constituyentes son el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, que unieron en un solemne compromiso sus manos de que Cristo sería sustituto y garante de toda la raza si ésta llegase a caer tentada por los engaños de Satanás. Dios entonces crea al ser humano, al primer hombre sobre la tierra, quien juntamente con su mujer recibirá el título de Adán, de hombre, de humanidad, que significa el tomado de la tierra. Dios entonces creará a este ser humano ya con un garante, ya con un sustituto desde antes de la creación. Por esa razón este ser humano es creado. Porque Dios, al decidir crear a este primer ser humano, Dios sabía ya que este ser humano caería tentado por Satanás. Pero esto no significa que Dios es el responsable del pecado, sino que Dios se había anticipado y había hecho ya provisión para rescatar al hombre y restaurarlo al favor del cielo entero si éste llegaba a caer tentado por Satanás. Así que, por un acto de amor en el cual Cristo, sabiendo que con sus propias manos formaba la carne que él mismo adoptaría posteriormente, que con sus propias manos formaba el cuerpo de aquel hombre en quien él se encarnaría para sufrir las angustias, los temores y los dolores de la muerte, tomando su lugar en un acto de amor en donde Cristo formaba con sus manos a aquel que tanto dolor le causaría en la cruz del Calvario. Cristo decidió crearlo por amor. Cristo sabía que aquel que creaba lo crucificaría y lo clavaría en un madero. Cristo decidió aún así crearlo porque era su propósito mostrar su amor antes de la historia humana para alabanza de la gloria de su gracia. Así que Cristo crea a este ser humano no habiéndole consultado. Este ser humano, cuando toma conciencia de su existencia, sabe que antes no era y que ahora es. Y la palabra le dice que ha sido creado por amor, por medio de Cristo Jesús, quien lo ha dotado de toda bendición espiritual. Pregunto, ¿Dios le consultó a este hombre si quería existir o no? ¿Dios le consultó a este hombre si quería vivir o no? No, no le consultó, pero lo crea como un agente moral libre. Atención, como agente moral libre, habiendo sido creado en el contexto de una gran controversia universal que ya existe y que ya había iniciado en el reino celestial por medio de la rebelión de Lucifer, convertido ahora en el antagonista, en el enemigo de Dios, es decir, Satanás y el diablo. Habiendo sido creado en este contexto del gran conflicto de los siglos, el hombre es creado como un agente moral libre para que decida de qué lado de la controversia quiere estar. Y por esta razón, porque es creado en medio de una gran controversia, el ser humano es creado y se le da la vida, pero esto no significa que estaba ya en el reino celestial, unido con la familia celestial, hecho uno con los ángeles y ocupando las mansiones eternas de gloria que fueron abandonadas por los ángeles que cayeron siguiendo la rebelión de Satanás. No. Dios, antes de llevar al hombre a las mansiones eternas, antes de llevar al hombre a ocupar las moradas abandonadas por los que siguieron a Satanás y fueron expulsados del cielo, Dios, antes de unir al hombre con la familia celestial y asegurar su eternidad para siempre, Dios le concede al hombre una prueba para que decida de qué lado quiere estar. Y atención con esto. Dios
quería hacer uno al hombre con la familia celestial después de que el hombre venciera en la tentación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto significa que la vida que Dios le dio a Adán, con la cual lo creó, era vida eterna condicionada a que el ser humano atravesara la prueba y venciera con ayuda de la gracia para luego ser asegurado eternamente en las mansiones celestiales. Esto significa que a pesar de que el hombre contaba con vida eterna desde el mismo instante en que fue creado, esto no significaba que estaba ya seguro en el cielo, sino que debía ser sometido a prueba aún en el contexto de la vida eterna que ya poseía. Porque Dios no lo había creado para morir, lo había creado para vida eterna. Entonces, cuando el ser humano cae y es tentado por Satanás, el ser humano se hizo en el instante merecedor de la muerte eterna, porque Dios había dicho: el día que comáis de él, el día que comiereis, ciertamente morirás. Dios había dicho entonces al hombre que de todo árbol del huerto, delicioso a la vista y bueno para comer, podía comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios había dicho: no comeréis de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Así que desde el inicio, en el Génesis, capítulo número 2, el pecado, la transgresión de la voluntad de Dios expresada en su palabra explícita y dada como ley al ser humano, desde el inicio, la transgresión de esta voluntad, palabra y ley es la muerte eterna, instantánea e inmediata cuando el ser humano desobedeciera. Pero en este momento, cuando el ser humano desobedeció, Dios puso en marcha el plan que aseguraba que el hombre tuviese un sustituto y un garante si fuese tentado y caía vencido por Satanás. Desde el instante en que hubo pecado y el hombre ya no merecía ni un solo privilegio más, ni una sola respiración más, ni una sola bocanada de aire, ni de agua, ni de pan, desde el mismo instante en que hubo pecado y el hombre se sumió en muerte eterna, desde ese mismo instante se presentó el Salvador del mundo delante de su Padre para ser nuestro sustituto y garante, rodeando por su gracia y bendita voluntad a todo el globo, a todo el mundo por una atmósfera de gracia que todos los que vivieran de allí en adelante podían respirar y vivir para llegar a la estatura de hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús. Desde ese instante en que hubo pecado, la única razón por la cual el ser humano no murió es porque Dios encontró en Cristo un rescate y pudo decir al pecador: vive, he hallado un rescate. Por eso se nos dice en Primera de Pedro, en Apocalipsis 13, se nos dice en Primera de Timoteo 4, que la gracia de Cristo estaba ya preparada desde antes de la fundación del mundo y Cristo era el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo e inmolado desde la fundación del mundo para que por su sangre preciosa Cristo comprara todo el género humano, para que el primer hombre y la primera mujer fuesen así cubiertos por la gracia de Cristo que hacía posible que ahora ellos, aunque pecadores y caídos, pudieran concebir y tener al primero de sus descendientes. El primer hombre que nació en este mundo nació en virtud de que sus padres Adán y Eva habían sido perdonados y restaurados en Cristo al favor de toda
de todo el cielo. El primer hombre que nace en esta tierra nace no necesitando de un Salvador, sino que nace porque ya tiene a Cristo como Salvador, y Cristo es la razón de su vida, de cada respiración y aliento con los que disfruta en esta tierra, de cada agua que toma proveniente de manantial y de cada pan o bocanada que lleva a su boca, porque Cristo y su cruz tiene el sello estampado en todo don y privilegio que el hombre tiene en esta creación. Así que Cristo no solamente es el autor de la vida, es la razón por la cual el género humano no murió condenado en Adán, sino que se le dio otra oportunidad, una segunda oportunidad por medio de Cristo, su palabra y su muerte de cruz y su resurrección, para que ahora el ser humano en Cristo vuelva a tener la capacidad de decidir, esta vez delante de un nuevo madero, delante de una cruz, ya no delante de un árbol del conocimiento del bien y del mal, sino delante de una cruz. Puede decidir el ser humano su destino eterno. Si acepta la cruz, el ser humano será mantenido en Cristo, pero si la rechaza, el ser humano voluntariamente estará rechazando la vida que Dios ya le concedió, que era suya, para que en el día del juicio, solamente por haber rechazado, el ser humano pueda ser condenado. Solo por haber rechazado a Cristo y tener su sangre derramada como inmunda. Solamente los que rechacen a Cristo serán hallados condenados en el día del juicio final. Y esta es la condenación, dice la Biblia. No que todos nacemos de Adán y por tanto heredamos la condenación pronunciada sobre Adán. No, Señor. La Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia dice, y esta es la condenación. En Juan capítulo número 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué luz vino al mundo? Aquella luz verdadera, versículo 9 del capítulo número 1 de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa luz bendita, razón y causa por la cual todo ser humano nace, vive, piensa con libertad y es atraído por el amor divino que se despliega de la cruz. Esa bendita luz en Cristo vino a este mundo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación radica en rechazar voluntariamente y empedernidamente la luz que refleja el amor de Dios que se despliega de la cruz. Así que el ser humano, cuando Cristo fue a la cruz, el ser humano entero, la humanidad entera, estaba siendo tomada en Cristo el día que Cristo murió y resucitó de la muerte. La humanidad entera fue tomada en Cristo, de manera que en Cristo la humanidad se murió y en Cristo la humanidad resucitó. Y cuando Cristo ascendió al trono de Dios para sentarse allí como gobernante del universo, ¿qué sucedió en ese momento? Cuando Cristo ascendió después de haber resucitado para sentarse como heredero del trono del universo a la diestra de la majestad de los siglos, de los cielos, ¿qué ocurrió? Mira lo que ocurrió. Vamos a leer un preciosísimo pasaje que resume lo que hemos estado diciendo. Mira lo que dice la página 773 y 774 del Deseado de todas las gentes. Señoras y señores, esto es un lugar privilegiado en la literatura que constituye el don profético dado a la mensajera del Señor, Elena de White. Es un lugar privilegiado porque no es un sermón, porque no es una carta enviada a un individuo, porque no es el reporte de alguien que la escuchó decir. No, este es el lugar en donde ella pone de manifiesto la comprensión
de Cristo, su significado para la humanidad y el plan de la salvación en el privilegiado lugar conocido como el deseado de todas las gentes, donde ella concluye su obra y su comprensión majestuosa de Cristo, su naturaleza y su función en relación con la humanidad y el plan de la salvación. Ella dice en el deseado de todas las gentes, páginas 773 y 774, lo siguiente, atención, dice así: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Quiénes constituyen el pacto? Lo constituye Dios el Padre y Cristo su Hijo. Y el Espíritu Santo lo ejecutaría en Cristo para que Cristo cumpliera la parte del pacto que era suya en relación con el Padre y lo cumpla también en nosotros, trayendo a Cristo y todo lo que Él significa a nosotros. Entonces, quienes constituyen el pacto es el Padre y el Hijo. La humanidad no forma parte constituyente del pacto. El pacto no se establece entre Dios como soberano y la humanidad como súbdito. No, no y no. El pacto se establece entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué lugar va a ocupar la humanidad? La humanidad será solamente beneficiaria del pacto. La humanidad recibe las promesas del pacto. Cuando Dios establece y confirma un pacto con el hombre, su manifestación del pacto eterno tiene solamente la característica de una promesa, de un juramento, de que Dios promete y el hombre solamente tiene que creer, aceptar esa palabra y el hombre es hecho heredero, beneficiario, coheredero con Cristo de las promesas del pacto. El hombre no constituye el pacto y la obediencia del hombre no es la parte humana del pacto. No, señor, la obediencia del hombre es precisamente la promesa que el pacto cumple. La obediencia que Dios anhela recibir del hombre es el milagro del pacto que Cristo cumple para con su Padre y que Cristo hace posible en nosotros, viviendo su vida en nosotros, como lo dice Hebreos capítulo 13 versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él, el Padre, en vosotros lo que es agradable delante de Él, delante del Padre, por medio de Jesucristo, al quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la obediencia que Dios anhela ver de nuestra parte no es nuestra parte del pacto, es el pacto cumplido a nuestro favor, que nosotros solo recibimos por la fe y que Cristo ejecuta haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de su Padre. Porque para nosotros la obediencia es precisamente lo que no podíamos darle a Dios y a Cristo como seres humanos caídos. Allí donde la obediencia es imposible para nosotros, Dios la hace posible como cumplimiento del pacto eterno por medio de Cristo, de manera que aquello que Dios anhela ver en nosotros, lo hace Él en nosotros por medio de Cristo. Y por esa razón la cita dice así para nosotros. Mira esto: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. ¿Cuándo cumplió Cristo este compromiso? Mira cuándo. Atención. Dice así: cuando sobre la cruz exclamó:
consumado es, se dirigió al Padre. Cristo, al decir consumado es, le decía a su Padre: Padre, el pacto ha sido llevado a cabo. He cumplido la obra que era mi parte. He cumplido el pacto eterno. Y entonces mira esto, dice la cita, que el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, y ese ahora declara es cuando, ya no en la cruz, sino delante del trono en donde Cristo subió para sentarse como heredero de la majestad del reino celestial. Ahora declara delante de su Padre, antes de sentarse en el trono, mira lo que declara. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Nota esto, de la misma manera como la vida que Adán y Eva recibieron de parte de Dios en el jardín del Edén no podía ser completada ni añadida por esfuerzo humano, sino que era absolutamente inmerecida y muestra de la sola gracia de Dios. Así la obra de la redención no necesita ser completada por el ser humano. Está completa y está guardada en los cielos para ser manifestada en el día postrero en Cristo. Está lista, está completa. El ser humano solo debe recibirla, hacerse beneficiario, sencillamente no rechazando a Cristo, sino dejándose atraer, cediendo al llamado de gracia y a la atracción de amor que Dios obra y opera en él por medio de la influencia de Cristo a través de su Espíritu, desde el nacimiento hasta que nosotros rechacemos totalmente o hasta que muramos. Rechacemos totalmente cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo o muramos, pero desde que nosotros existimos hasta que cometamos el pecado contra el Espíritu Santo o hasta que nos morimos, Cristo nos está atrayendo constantemente por su amor para que abandonemos los vanos placeres del pecado y aceptemos las únicas dos cosas que pueden dar paz y reposo: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Cristo está constantemente atrayendo así a todos los seres humanos. Y por esa razón dice aquí, atención entonces, ya leímos lo que Cristo le dice al Padre. Cristo le dice al Padre: Padre, consumado es, he hecho tu voluntad. Si tu justicia está satisfecha, quiero, dice Jesús delante del Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, dice la cita. Y ahora entonces aquí está la respuesta del Padre ante la petición de Cristo. Mira lo que responde el Padre, atención. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. ¿La justicia está qué? Satisfecha. Ahora mira esto, atención. Satanás está vencido. ¿Pero aún tienta a los seres humanos? Sí, aún los tienta, pero está vencido. La batalla le ha sido ganada para que ningún alma que se pierda pueda decir: pero es que no fue mi culpa, fue por culpa de Satanás. No, Satanás está vencido porque Dios lo ha vencido en la cruz, haciendo posible que desde el instante en que se siente en el trono, toda su gracia, todo el poder del cielo esté disponible para aquellos que lo reciben. Y ahora dice así, escuchen esto: los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. ¿Quiénes son aceptos en el amado? ¿Solamente los que habían de creer en Cristo? No, porque de acuerdo al versículo 5 y 6 de Efesios capítulo número 1, si interpretamos la frase aceptos en el amado solamente como aquellos que habían de recibir a Cristo cuando tuviesen su facultad y su oportunidad de hacerlo, entonces estaríamos diciendo que lo que hizo Cristo en su muerte, resurrección y ascensión sería solo por los escogidos. Y esto es absolutamente falso. Los aceptos en el amado son los hijos de Cristo, que es toda la humanidad que había sido restaurada al favor de Dios por medio de Cristo, quien ahora, hablándole a Cristo, le habla y recibe a toda la humanidad en Cristo. Y ahora mira lo que sucede. Atención. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados.
donde Él esté. Nota, toda la humanidad recibe el beneficio de haber sido acepta en Cristo, aceptos en el amado delante del trono de Dios. Toda la humanidad es restaurada al favor del cielo. Ahora nota esto. Donde Él esté, allí estará futuro su iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante decir que toda la humanidad son declarados justos, son aceptos en el amado, pero solo la iglesia estará donde Él esté. ¿Por qué razón? Nota esto. Cuando Dios restaura la humanidad en Cristo y asciende al trono celestial y Dios recibe a toda la humanidad en Cristo, esto era lo mismo que Adán y Eva, habiendo sido creados en el principio para vida eterna. Cuando Adán y Eva fueron creados en el principio para vida eterna, ¿estaban ya ellos en el cielo? No estaban en el cielo, porque para ir allá debían ser vencedores en la prueba que hacía necesaria el conflicto de los siglos. Eso exactamente se le aplica al ser humano. Toda la humanidad es restaurada al favor del cielo en Cristo, aceptos en el amado, pero eso no nos mete directamente en el cielo. Para ir al cielo, entonces Cristo ascendió al trono para sujetar a sí mismo, para atraer a sí mismo a todos los que habían de ceder. Y entonces, cediendo a la voluntad de Cristo, cediendo a la atracción de gracia de Cristo, cediendo a su amor y no oponiéndose al mismo, entonces aquellos que han de ser llevados al cielo son sujetos voluntariamente a la voluntad de Cristo y son vencedores en el conflicto de los siglos sobre Satanás, como Cristo venció, siendo ellos librados del pecado, siendo ellos perfeccionados, siendo ellos restaurados a la misma imagen de Cristo que se refleja en su carácter. ¿Se da cuenta? Entonces son dos cosas que deben ocurrir. Dios restaura toda la humanidad a su favor en Cristo, restaurándonos, aceptándonos en Cristo delante de su trono. Pero ahora Cristo ha de atraer para que los que cedan y no se opongan a esa gracia, entonces afirmen la aceptación que recibieron en Cristo en primer lugar. Y así, habiendo sido atraídos por Cristo y no oponiéndose, son hechos uno con la voluntad de Cristo, vencedores en el conflicto, para que venzan a Satanás como Cristo y así sean llevados al reino celestial, no de manera autoritaria por parte del Padre, sino habiendo ellos aceptado, no rechazado, sino habiendo cedido a la influencia de Cristo que los atrae por amor. Entonces, toda la humanidad es restaurada al favor del cielo, aceptos en el amado, pero solo la iglesia estará donde Cristo está ahora sentado con su Padre. Y ahora mira lo que dice la cita. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, los brazos del Padre rodean a su Hijo. Noten que en el momento en que los brazos del Padre rodean al Hijo, la humanidad entera está siendo aceptada en el seno del amor divino. Y en ese instante se da la orden a los ángeles: adórenlo todos los ángeles de Dios. Pregunto, ¿los ángeles de Dios habían adorado anteriormente al Hijo de Dios? Claro que sí, era su gozo adorar al Hijo eterno del Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora los ángeles adoraban a uno que llevaba al mismo trono de la majestad celestial la humanidad. Los ángeles estaban adorando a uno que llevaba la forma humana al trono más elevado del universo, y adorando a aquel aceptaban en la familia celestial a la humanidad representada en Cristo. Aceptaban a Cristo como el precursor de la humanidad, para que allí en el trono celestial los ángeles también en el futuro reciban a todos aquellos que han sido conformados a la imagen de Cristo. Esto es lo que nos enseña la Biblia en relación con el pacto eterno. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos del pacto eterno y decimos que lo que ocurrió en el monte de Sinaí
cuando Dios y el pueblo concertaron un pacto que hacía de la obediencia la parte humana del pacto. Cuando nosotros decimos eso, nosotros estamos contradiciendo las Sagradas Escrituras. Cuando decimos que lo que ocurrió en el Sinaí, cuando el ser humano en el pueblo de Israel dijo: todo lo que hemos oído, esto haremos y obedeceremos. Cuando decimos que eso es una manifestación del pacto eterno, nosotros estamos contradiciendo la Biblia. Porque la Biblia le llama a ese lugar y momento, le llama en 2 de Corintios capítulo número 3, le llama ministerio de muerte y de condenación grabado en tablas de piedra. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? No fue la manifestación del pacto eterno lo que ocurrió cuando la humanidad representada allí en Israel concertó un pacto con Dios, haciendo de la obediencia su parte del pacto. No fue la manifestación del pacto eterno, fue el pacto antiguo que está establecido no sobre las promesas de Dios, sino sobre las promesas del hombre a Dios. Cuando decimos entonces que esto es una manifestación del pacto eterno, estamos poniendo el error del pacto viejo en Dios y diciendo que el pacto falla por Dios. No. Cuando nosotros vemos lo que ocurrió en el Sinaí, lo que vemos es que el error estuvo en la humanidad, que en el momento en que Dios les propone el pacto eterno, ellos los rechazan, no mirando a Cristo, quien los había alimentado, sostenido y librado de Faraón en Egipto, sino que se miraron a sí mismos, poniendo confianza en su fuerza, poniendo confianza en su autodeterminación, poniendo confianza en ellos como humanos, en su yo. Y entonces concertaron ellos un pacto con Dios, haciendo de la obediencia su parte, que Dios permite para enseñarle a Israel y a la humanidad que siempre que se confía en el yo, en mi fuerza, en mi disciplina, en mi capacidad para obedecer, el fracaso es absolutamente seguro. Y unas semanitas más tarde todo el pueblo se pervirtió, prostituyéndose en adoración detrás de un becerro de oro, para encontrarse que allí donde el hombre pone su vista en sí mismo, allí donde el hombre cree que puede obedecer, allí está en los términos de un viejo pacto que Dios no acepta, que Dios no vindica, que Dios no establece, sino en los términos de un pacto que solamente puede ministrar la muerte para convencer al hombre de su total incapacidad para guardar una sola letra de la ley de Dios, a menos que Cristo lo haga en nosotros. Así que entonces, este pacto solamente ministró muerte y condenación, para que aquellos que se dieran cuenta de su completa y total incapacidad de obedecer, entraran luego a los términos del nuevo pacto, en donde la obediencia no es mi parte del pacto, sino es el fruto, el milagro, el poder, la promesa cumplida del pacto, en donde la obediencia no es lo que yo le entrego a Dios para entrar en un pacto con Él. La obediencia es el fruto, es el poder, es el milagro del pacto eterno que Cristo cumplió, obró y ahora cumple en mí, haciendo Él en mí todo lo que es agradable delante de Dios. Así que mi parte en el pacto eterno es solo creer, es solo creer, es solo aceptar y es solo decir amén a la promesa eterna que Dios me da de perdón, de restauración y de acceso constante, genuino y perfecto al trono de Dios para disponer de todo su amor y poder. Ese es el pacto eterno. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su gracia, se despide de usted en esta hora su servidor, Manuel Ospino, diciéndoles bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el sábado en vivo.